¿Cómo le fue esta semana? ¿Le fue bien? Qué bueno, porque la que viene va a estar mejor. ¿Saben que antes de entrar aquí al mensaje, porque vamos a hablar acerca de pelear contra enemigos y ser un buen líder? Vamos a la cuarta parte, estamos retomando ya Ama tu ciudad, vamos a la cuarta parte, capítulo 4 de Nehemías. Pero antes de entrar a este asunto, quiero hacerle un recordatorio de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Quiero que piense de esta manera. Quiero que imagine por un momento llegar al cielo. ¿Sabe? Cuando lleguemos al cielo van a haber cosas muy interesantes. Para empezar, vamos a sorprendernos de cómo está hecho el cielo, ¿no? Cómo para Dios no es problema hacer el pavimento de oro, ¿verdad? Acá nos quejamos por los baches. Allá vamos a querer que un bache salga y que sobren cosas para llevarlo a la casa, ¿no? Nos quejamos por los baches. Allá los edificios van a ser de cristal. El mar va a ser de cristal. Va a ser algo, así lo narra la Biblia, porque no hay otra forma de explicarlo. Pero lo más increíble va a ser cuando veamos a Dios, lo grande que Él es, lo inmenso que Él es. Y quizá vamos a empezar a reprocharnos muchas cosas nosotros. No digo que así sea, la Biblia no dice que así va a ser, pero quiero que imaginemos que puede ser así. Que al llegar al cielo y empecemos a caminar por el cielo y veamos todo lo grande que es Dios y cómo la Biblia nos lo había presentado de antemano ya, y ahora lo empezamos a ver qué tan grande es. Y de repente vamos a empezar a recordar cosas de la tierra. Y vamos a decir, ¿por qué me preocupaba tanto? ¿Verdad? Es decir, Señor, no es posible que haya pasado 15 años de mi vida mortificado por ese problema y tú podías solucionarlo. Y yo nunca me acordé que tú podías hacerlo. No me imaginé que fueras tan grande. ¿Por qué no me dijiste? Vamos a poder quizá decirle a Dios en nuestra mente, ¿no? Porque ¿quién se va a animar a reclamarle a Dios? ¿Verdad? Decir, mira, ¿cómo es posible que me preocupé durante 6 semanas por esos $60 que no podía pagar? Y aquí en el cielo veo lo grande que tú eres. ¿Sabe que el problema de nosotros es que nos enfocamos demasiado aquí en la tierra? Tenemos que empezar a aprender a enfocarnos en Dios y en su reino y en sus promesas. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, ateos y creyentes en Dios, quien sea, tenemos estrés, tenemos problemas, tenemos crisis. En la Biblia los grandes hombres de Dios vivieron crisis. Los que lograron salir de las crisis fueron aquellos que lograron enfocarse en lo grande que es Dios. Hoy vamos a hablar acerca del liderazgo. Nehemías era un gran líder, pero si vamos hacia atrás en la historia, vamos a empezar desde Abraham. Abraham fue un hombre de fe, ahí se le conoce, el amigo de Dios, el padre de la fe. Pues realmente él era un ganadero, él no era un teólogo, él no era un estudiante de la Biblia, él no era un hombre que vivía en un seminario, era un ganadero, un agricultor. Más adelante encontramos a Moisés. Moisés era un líder en Egipto, pero jamás lo prepararon para ser una persona que guiara y liberara como un guerrero y peleara frente a frente, 1 a 1 contra Faraón. Y logró sacar a Israel de Egipto y lo llevó por la tierra, por el desierto por 40 años y pudo administrar a varios millones de personas, siendo un hombre no hecho para eso. Después encontramos a Josué. Josué era un artesano y él logró conquistar las tierras prometidas para cada tribu. Más acá vamos encontrando a David. David era un pastor de ovejas, no era un rey. Él no estudió para rey, no se estudia para rey, ¿verdad? No creo, si no todos hubiéramos elegido esa carrera. Ajá. Pero él no estudió para rey y terminó siendo un rey, un gran líder. Ahora estamos con Nehemías. Nehemías era un copero, ya lo vimos desde la primera parte. Un copero, no era un arquitecto, no era un constructor, no era un diseñador. No era, en lo que llevaba hasta ese momento de su vida en la casa del rey donde vivía, no era un líder, era un empleado, trabajaba para el rey, trabajaba para el líder. De la noche a la mañana, él tomó una posición de líder que antes no tenía. ¿A qué voy con todo este asunto de qué grande es Dios y cómo nos preocupamos a veces y ahora los líderes? Es que cada uno de nosotros, aunque lo dudemos, aunque lo cuestionemos, aunque lo dejemos pasar para otro día, aunque nos veamos al espejo y no nos convencemos mucho al respecto, tenemos liderazgo. La crisis de la sociedad y de nuestra cultura es la falta de líderes.
Tenemos un montón de gente que quiere ser presidente de los Estados Unidos, pero no tenemos líderes. El líder es uno que guía, el líder es uno que lleva, el líder es uno que enseña, el líder es uno que lo hace primero antes que los demás. Ese es el líder. Todo el mundo quiere ser presidente de su país. Todos los políticos desean ese puesto, no sé si por el ingreso económico, no sé si porque al final de ser presidente por el resto de la vida no tienen que trabajar, se les va a mantener. Nosotros los mantenemos. O sea, yo le pago la comida a los expresidentes, al de mi país o al del país en el que estoy ahora. Entonces es suave ser presidente, pero lo que hace falta es un líder. Líderes no tenemos. Las familias necesitan líderes, papás, líderes. La generación actual de jóvenes necesita jóvenes líderes, no jóvenes que se envuelven junto con ellos y ya son parte de ellos, sino un líder que toma su posición aparte y guía a los demás a donde debe guiarlos. Necesitamos líderes. Bueno, esta mañana vamos a hablar de pelear contra enemigos, pero también acerca de líderes. Y es que cuando Dios busca un líder, Dios sabe el tipo de líder que Él necesita y Él sabe el tipo de líder que tú y yo somos. Diga conmigo, yo soy un líder. Usted es líder, le guste o no. Puede liderar algo pequeño o algo grande. Liderea en su oficina, liderea en su casa, ¿no? A lo mejor usted dice, no, pastor, está equivocado, en mi casa lideré a mi esposa. Bueno, pero usted liderea, algo ha de liderear, no se preocupe. No, todos somos líderes, todos nosotros tenemos un liderazgo y Dios sabe porque Él nos hizo para desarrollar ese liderazgo. Y Él sabe que un líder es una persona que sabe tomar decisiones. Mire, ser líder es bien difícil, le voy a decir por qué. Porque hay que tomar decisiones. Y a veces la gente no está de acuerdo. Yo como pastor, siendo líder, he tomado decisiones que hay gente que no le gusta, hay gente que dice, no estoy de acuerdo y se van. Y yo, está bien, pero yo tengo que tomar la decisión. Usted tiene que tomar decisiones en su vida que hay gente que no le va a gustar. Quizá usted decidió ser cristiano, guiar su vida a Jesús y hubo familia y amigos que no estuvieron de acuerdo con usted, pero usted tomó una sabia decisión. Usted necesitaba a Dios en su vida. Como líderes a veces, volviendo al tema en la iglesia, a veces tomamos decisiones y hay gente que no le gustan esas decisiones. Porque son incómodas, porque no son parte de como a mí me enseñaron, porque no es algo en lo que yo estoy de acuerdo, porque no me agrada. Pero las decisiones que tomamos no se tratan de nuestro agrado. Dentro de la iglesia, dentro del liderazgo que Dios tiene para usted y para mí, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, las decisiones no todas son cómodas y no todas son agradables. Hay decisiones que son demasiado incómodas aún para el que está tomando esa decisión. Pero Dios sabe, por eso te escogió, por eso nos ha llamado a ti y a mí a ser líderes. Y cuando Dios dice, ama tu ciudad, significa empezar a tomar ciertas decisiones, ciertos cambios de patrones que tenemos. La iglesia hispana en los Estados Unidos es una iglesia que está bajo las sombras. El día que la iglesia hispana se decida actuar de manera abierta, sin ataque, sin religión, sin todo ese asunto, la iglesia hispana va a ser la iglesia más fuerte en los Estados Unidos. Porque el hispano es muy extrovertido cuando se decide hacerlo, pero cuando es introvertido, lo hacemos excelente también. Cuando decidimos escondernos, nos escondemos. Tenemos esa capacidad. Pero cuando decidimos salir a la luz, somos increíblemente capaces de hacer cualquier cantidad de cosas que nos decidimos hacer. El problema es que no siempre lo hacemos. El problema es que nos refugiamos en una religión, nos refugiamos en 4 paredes, nos refugiamos en reglas, en dogmas. Y Dios jamás planificó que un líder, que tú y yo como líderes fuéramos de esa manera. El líder sabe convertir la debilidad en fortaleza. El líder sabe convertir los obstáculos en escalones y los desastres en triunfos. Ese es un líder. Antes de amar la ciudad, ¿cuántos aman su iglesia? ¿Amas tu iglesia? Déjame decirte algo. El amor, y ya lo hemos hablado antes, no es algo emotivo. Los que estamos casados sabemos que amar suele ser difícil en ocasiones. Los que tenemos hijos sabemos que amar suele ser difícil. Los que se enamoran saben que enamorarse es difícil porque no todo siempre va a ser olor a perfume, pétalos, música de trío, no sé, ese tipo de cosas, atardeceres bonitos. No todo va a ser así en el amor.
No importa lo que estás enamorado de tu carro, se va a ponchar. Estás enamorado de tu carro, te lo van a robar probablemente un día, Dios quiere y no. Estás enamorado de un instrumento, se va a descomponer. Las cosas no son así de fáciles siempre. En el amar, la Biblia dice que el amar es resistir también, es aceptar, es el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo esto, todo aquello, porque así es el amor. Sin embargo, cuando decimos yo amo la iglesia, ¿hasta qué punto amas la iglesia? Hasta que Dios te empuja a hacer algo en lo que tú no estás cómodo. Entonces decimos, yo creo que en la iglesia falta amor. ¿Han escuchado esa frase? Yo casi nunca la escucho. Es raro que alguien me diga eso. Ay, pastor, es que en la iglesia no hay amor. ¿Qué nos referimos con amor? Amar la iglesia y luego amar la ciudad. Si no soy capaz de amar a mis hermanos, si no soy capaz de amar a las personas con las que convivo, si no soy capaz de amar a esas personas con las que vamos más o menos emparejados en la fe, en lo que creemos, en la vida cristiana, en leer la Biblia, ¿cómo puedo amar a aquellas personas que van 100% en contra de lo que yo creo, de mi estilo de vida? Entonces, cuando hablamos de liderear y tomar decisiones, significa aprender. Tomar una decisión de que voy a aprender a amar, voy a aceptar, amar a aquellas personas que son tan diferentes a mí. A pesar de que eso conlleva tener luchas, pelear, porque va a haber enemigos. Y esta mañana vamos a hablar de enemigos. Quizá usted no se ve como líder, Dios lo ve como líder. Y la gente lo va a ver como líder el día que usted se decida a ser guiado por Dios. Deje que Dios lo guíe. Deje que el líder en su vida sea Dios. Y la gente va a empezar a ver liderazgo en usted. La gente, sus hijos, su esposa, su familia, va a empezar a ver liderazgo en usted. Capítulo 4, téngalo ya a la mano o aquí atrás va a estar apareciendo. Quiero hablar acerca de cómo los que odian siempre van a odiar. Los enemigos siempre van a ser enemigos. Los que odian tienen esa facilidad, odiar. Los que no quieren ver en ti crecimiento, no lo van a querer ver jamás. Este tipo de gente no solamente está en el mundo, a veces se infiltran en la iglesia. A todo le encuentran un pero, a todo le encuentran algo malo. No hay iglesia perfecta. Yo he platicado con gente que me dice, estoy buscando una iglesia que me guste. Y yo soy un poco, pues un norteño. Soy del norte y a mucha honra. Y los norteños somos muy broncos para hablar. De Monterrey para arriba, de Monterrey para acá, Chihuahua, Sonora, somos muy bruscos para hablar, ¿no? Y estas personas a veces yo me topo con gente así que me dice, ando buscando una iglesia que me guste. Y yo le digo, la mía no le va a gustar. Así que busque otra, porque la mía no le va a gustar. Porque lamentablemente, y así es, y estoy de acuerdo, y pues para empezar yo soy el pastor, mi iglesia no es perfecta. Así que le digo a esas personas, busque otra. Mi iglesia no le va a gustar. Para empezar, mi iglesia no fue hecha para usted. Y va a pasar el resto de su vida buscando una iglesia para usted y no la va a encontrar. Así que yo le digo, haga una en su casa, ¿no? A rato a lo mejor se le divide la familia, ¿verdad? Hay división en mi iglesia, hay problemas en el hogar. La gente está buscando cosas perfectas. El que siempre va a buscar, el que siempre tiene en su mente la capacidad de encontrar un pero, siempre lo va a encontrar. Siempre va a encontrar razones para odiar, va a encontrar razones para despreciar, va a encontrar razones para aborrecer, va a encontrar razones para no estar de acuerdo. Siempre va a haber ese tipo de personas. Siempre va a haber gente que se queja. ¿Usted conoce a alguien que se queja? No levante la mano. Ni voltee a los lados. Hay gente que siempre sé que tiene esa facilidad, tienen ese don, el don de la queja, ¿verdad? Ok, vamos a entrar mejor a este asunto, porque no vamos a salir peleados aquí. Cuando tú y yo nos decidimos a vivir una vida agradable a Dios y dejarnos ser guiados por Dios. Mire, ser guiado por Dios es fácil. Empezar a tomar las decisiones, hacer los cambios que Dios quiere es donde empieza el problema. Pero no es problema ahorita, no lo vamos a ver como problema. Es un reto, ¿ok? Porque el líder sabe cambiar los problemas en desafíos y en retos. Cuando Nehemías llegó a la ciudad a empezar a construir, ya en las anteriores ocasiones hemos mencionado estos personajes, pero hoy van a salir ya como el guasón de Batman, ¿no? Como la kriptonita de Superman, como los enemigos del Chapulín Colorado. Son mexicanos, nuestro superhéroe no es Superman, ¿verdad? Acá en América el superhéroe es Superman, Batman y Robin,
Capitán América. Nuestro superhéroe magnífico es Chapulín Colorado y su chipote chillón. Ajá. Este hombre llega a esta ciudad y encuentra algunos enemigos que empiezan a querer frenar la reconstrucción. Literalmente ellos quieren parar la construcción de los muros. Y estos enemigos, que saben odiar muy bien, salen en escena desde anteriores ocasiones, pero hoy aparecen ya en un ataque directo. Cuando tú te decides a ser guiado por Dios, cuando tú y yo nos decidimos a vivir una vida agradable a Dios, automáticamente, ¡pam!, surgen los enemigos, surgen las voces, surgen las situaciones, surgen las crisis. Por eso dije al principio, cuando lleguemos al cielo, qué increíble va a ser esa queja a mí mismo, decir, ¿por qué me preocupé tanto por esa voz? ¿Por qué me preocupé tanto por esa situación económica? ¿Por qué me preocupaba tanto? Mira lo grande que es Dios. Dios es inmenso, yo preocupado por 60 centavos. Mira lo grande que es Dios, yo preocupado por mi casa, preocupado por mi carro, preocupado por la economía, preocupado por la política, preocupado porque en Facebook alguien publicó que ya salió el chip. Y mira lo grande que es Dios. Quizá este tipo de líderes como Nehemías tenían la posibilidad o la facilidad o esa sensibilidad de concebir la grandeza de Dios. Cuando tú comprendes lo grande que es Dios, todos los problemas se empiezan a encoger. No desaparecen, hay que enfrentarlos, hay que vivirlos, hay que hacerles frente. Simplemente te das cuenta lo favorecidos que tú y yo somos, lo favorecidos que tú y yo podemos ser cuando Dios está de nuestro lado. Y Nehemías llega a esta ciudad, capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice: cuando oyó Sanbalat. Si usted algún día va a tener hijos, ahí está un buen nombre, ¿verdad? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, ahí está otro nombre, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Aquí están los enemigos que acaban de surgir de la nada. Ya están trabajando, se están levantando piedras sobre piedras, se están armando las puertas, se están armando las cerraduras, todo se está haciendo. Y de repente surgen estas personas y empiezan a hablar. Y si hay algo poderoso es la voz, las palabras. Las palabras tienen un poder increíble, para bien y para mal. La Biblia habla de que la lengua es una herramienta o algo que puede destruir cosas grandes, así como una pequeña chispa hace un gran incendio, así es la lengua, ¿no? Con la boca podemos bendecir y podemos maldecir. Con la boca provocamos vida o provocamos muerte. O sea, la boca tiene un poder increíble. Y sabe, los enemigos, en este caso el diablo, sabe de qué manera atacarnos a nosotros. A través de palabras, a través de ideas, de pensamientos. Entonces, en este caso, estos hombres, Sanbalat y Tobías, empiezan a hablar y levantan la voz. Y una frase muy peculiar: débiles, y lo que una zorra se pare sobre ellos lo va a derribar. ¿No sé si usted ha visto alguna vez a los animalitos esos, las zorras? Son animales súper ligeritos, son pequeñitos. No es un animal grande, no es un león, un elefante, un rinoceronte. No, son animales pequeños, es como un pequeño perrito flaquito. Así son las zorras. Y dice este hombre: este animal, cuando se pare sobre ese muro, lo va a derribar. Y a veces creemos, por eso no quiero que olvide lo que dije al principio, lo grande que es Dios. A veces creemos que ese pequeño detallito, que esa pequeña circunstancia, Dios no la puede solucionar. Es lo que está diciendo Tobías. Ellos confiaban en Dios. Y este vino a sembrar una semilla de desconfianza al decir: un pequeño detalle va a derribar todo ese muro. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a una persona que no está confiando en lo grande que es Dios? En un líder que duda de Dios.
Número uno, estas personas no eran arquitectos, no eran constructores, eran obreros. Unos eran plateros, digo, la semana antepasada, y otro era perfumista, vendían Avon. Es más fácil que no lo olvide así, Avon. Entonces, cuando alguien le dice a una persona, si yo me pongo a construir algo y me dice, oye, se va a caer, yo voy a dudar. ¿Por qué? Porque yo no fui hecho para eso, yo no sé construir. Yo soy vendedor de materiales, yo vendo perfume, vendo plata, soy herrero, soy otra cosa, soy mecánico, y estoy construyendo una casa y me dicen, ¿se va a caer esa casa? Yo empiezo a dudar. Yo dudo porque yo no fui hecho, yo no tengo la capacidad humana de hacer eso. Y cuando empezamos a desconfiar de Dios, alguien me dice, hey, ese detallito va a hacer que todo se venga abajo, y hacemos que Dios se haga pequeño. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muy seguido, que de repente empiezo a desconfiar si Dios lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer. Me pasa, me ha sucedido alguna vez en la vida. Tobías supo por dónde atacar a las personas. Les dijo, una pequeña zorra se parará sobre ese lugar y va a derribarlo todo, un animal tan ligero. Y la pregunta es, ¿será que cosas tan pequeñas puedan derribar la obra de Dios? ¿Será que algo tan insignificante pueda destruir lo que Dios planificó para tu matrimonio, para tu liderazgo, para tu juventud? ¿Será que Dios es tan débil que cualquier detallito de este mundo hace que Dios tiemble y se esconda en las sombras? ¿Hace que Dios se aleje y nos abandone porque no sabe cómo tratar, no sabe cómo decidir? ¿Será que Dios no sabe cómo trabajar? ¿Será que Dios ya no puede hacer milagros? ¿Se le acabó la varita de la magia? ¿Será que Dios ya no sabe cómo resolver los problemas del mundo? ¿Será que el pecado creció tanto que ni siquiera Dios y su sacrificio en la cruz, en Jesucristo, pueden cambiar el destino de la humanidad? Es lo que mucha gente está creyendo con su manera de vivir, con su alejamiento de Dios, con su indiferencia de Dios. Sin embargo, yo te recuerdo esta mañana, Dios sigue siendo tan grande como lo ha sido siempre. Él existió antes del inicio. Voy a corregir, Él es antes del inicio. Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios, o sea, en el principio creó Dios. O sea, Dios ya estaba antes del principio. Ese es Dios. Y esta mañana quiero recordarte el tamaño y el poder de Dios. Estos hombres, Sanbalat, Tobías y toda la banda que andaba con ellos, quisieron meter duda en el corazón de los judíos. Pero seguimos adelante. Entonces Nehemías hizo lo que él sabía hacer muy bien, y era orar. Lo he dicho antes, Occidente nos da en la torre a todos nosotros. Los créditos, las facilidades hacen que la oración sea el último elemento a buscar. La oración no es para salir de problemas, fundamentalmente. La oración es para no meternos en problemas, fundamentalmente. Oren para que no caigan en tentación. La oración nos hace fuertes, la oración nos da confianza, la oración es como el Wi-Fi, nos conecta con Dios. Y nos conecta 24 horas al día y no hay límite. Es ilimitado. Todos los gigabytes que usted quiera, de parte de Dios, llegan a nuestra vida. Cuando oramos y buscamos su presencia constantemente, sabemos tomar mejores decisiones. Tu corazón se hace tan sensible que es capaz de escuchar, no audiblemente probablemente, pero puedes escuchar la voz de Dios. Puedes comprender lo que Dios quiere para tu vida. Entonces Nehemías, que desde el primer día que recibió la noticia allá donde él vivía, lo primero que hizo fue orar. Y luego cuando el rey le preguntó, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías volvió a orar en ese momento. Y ahora que está aquí, Nehemías vuelve a orar. Antes de cada decisión, Nehemías busca a Dios. Un buen líder sabe a dónde recurrir. Había una caricatura que daban hace muchos años. Yo era pequeño. Estoy hablando como a principios del 2000. Ya a finales de los 70s. Yo soy del 74, yo soy de la generación de los 70s, ¿no? Yo soy de otro tipo de caricaturas y otro tipo de programa y otro tipo de juegos, ¿no? Yo de Xbox y Nintendo, aunque no soy tan viejo, no me conecté. Yo me quedé allá en los carritos, en el Tonka, en el Shanghai, no sé lo que es eso, usted no es un restaurante, es un juego que se jugaba allá en Sonora, ¿no? En Chinchilegua, yo soy de esa generación. Y había una caricatura que se llamaba Birdman, el hombre pájaro.
Él tenía que acercarse al sol para agarrar fuerzas, ¿no? Cada vez que se estaba lejos del sol se empezaba a debilitar. ¿Sabe qué pasa con usted y conmigo cuando nos empezamos a alejar de Dios? Y no digo que usted se fue a las drogas o usted anda en el mundo abiertamente. Simplemente cuando nos desconectamos de Dios. Así, sin duda, nos empezamos a debilitar. Usted y yo nos debilitamos. Si Nehemías en ese momento se hubiera puesto bravo, o Nehemías se hubiera asustado, o Nehemías hubiera empezado a ver a todos los demás, a los compañeros judíos, y ver que ninguno de ellos era constructor de obras, Nehemías se hubiera empezado a debilitar. Pero Nehemías lo primero que hizo fue orar. Él sabía que había una fuente de poder, no una energía, es una persona, pero era una fuente de poder ilimitado. Qué suave saber que para usted y para mí hay un acceso a un poder ilimitado contra enfermedad, contra crisis, contra problemas, contra circunstancias. A favor de tomar decisiones hay un poder ilimitado. Y me encanta que en medio de toda la burla que le hicieron a estos hombres, Nehemías busca a Dios. Versículo 4 al 5 dice: oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Es decir, Sanbalat y Tobías y los demás eran el típico bullying. Y Nehemías va con Dios y le dice: oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, porque también vivían en cautiverio, porque también han sido cautivos. Vuélvelos a su cautiverio. Y ellos estaban edificando por vivir su libertad. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En medio de dificultades, qué fácil es buscar una puerta sencilla, la puerta más fácil. En medio de problemas, qué fácil es huir por el camino más fácil, darse por vencido o simplemente desanimarse. ¿Cuántos creyentes han estado en una iglesia? Han adorado a Dios, han celebrado a Dios, se han involucrado en ministerios, han sido grandes líderes. Hoy en día ni la sombra de ellos queda, porque no soportaron pasar circunstancias difíciles. ¿Cuántas personas tuvieron encuentros con Dios increíbles que muchos envidiaríamos? Y hoy en día sus nombres han sido borrados de la memoria, porque tuvieron desánimo, porque se desalentaron, porque prefirieron mejor dar la media vuelta y buscar otro camino. Un camino que les diera placer, por lo menos por el momento, sin pasar por circunstancias difíciles. La dificultad siempre va a ser un enemigo que tenemos que vencer nosotros. Dios nos desafía, como Nehemías, a buscar el medio de los problemas. Hay un canto muy viejo que dice: si te sientes derrotado por el mismo Satanás, si sientas que la victoria no la puedes obtener, dobla tus rodillas, glorifica al Señor, alaba a Dios. Aún en medio de tus problemas, gloria a Dios. Así dice el himno. Cuando sientas que las circunstancias son tan difíciles en tu vida, cuando sientas que los problemas son tan fuertes en tu vida, tú eres líder. Tú eres una persona de carácter que Dios creó para este tiempo, para esta generación, para hacer cosas increíbles. Pero sabes, los problemas van a venir a tu vida y a mi vida. Y cuando tú sientas que los problemas están llegando aquí arriba, la Biblia no te dice, no te da la herramienta para que el problema desaparezca, no te da la herramienta para que el problema empiece a bajar de golpe, para volver al pasado y corregir todo. No da esa herramienta. Dios nos dice que lo adoremos, que lo busquemos. Si lo buscamos, la Biblia dice: te voy a mostrar cosas que jamás imaginaste. He preparado cosas para los que me buscan. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y volviendo al inicio del mensaje, lo grande que es Dios. No esperemos a llegar al cielo para experimentarlo, experimentémoslo aquí. Nehemías lo sabía, lo grande que era Dios, por eso recurrió a Dios. Él nos desafía, Dios nos desafía a adorarle en la dificultad.
mi adoración, tu adoración, no tiene que ver con el tono en el que cantamos. Yo canto muy feo. Yo no tengo tono para cantar, no sé cantar. Pero ¿sabe qué? Cuando el corazón es un corazón de adorador, Dios no puede estar quieto. Quizá hay momentos en el que Dios se sienta en su trono. Vamos a decir que Dios se sienta en su trono donde dice, qué gusto. Y sube los pies en el reposet. Todo va bien. Los ángeles están trabajando bien. El diablo sigue por ahí haciendo las suyas. Y se relaja Dios. Eso no puede pasar. Dios es dinámico, no puede estar. Pero vamos a pensar que Dios se sienta un rato y dice, el universo está funcionando perfectamente. Y de repente, de entre los 7 billones de habitantes que hay en la tierra, un corazón de adorador empieza a surgir. ¿Sabe que eso no hace que Dios pueda estar quieto? Inmediatamente Dios se pone de pie y dice, ¿no? Estoy detectando algo. Estoy detectando algo especial. Estoy detectando una adoración. E inmediatamente Dios surge, aparece. La Biblia dice que cuando lo adoramos, Él se pone de pie en medio de nuestros enemigos. Y los enemigos se derriten y huyen delante de Él. Un corazón de adorador. Nehemías tenía un corazón que buscaba a Dios en cualquier situación. Tu adoración y mi adoración no tienen que ver por la voz, por la canción que cantamos, sino por el corazón que ofrecemos a Dios. Escucha bien la iglesia, la oración, la adoración y todo lo que hacemos a favor de Dios tiene que ser contagiosa. La adoración de esta mañana, la adoración del próximo domingo tiene que ser una adoración espectacular para Dios. Si tú vienes a la iglesia a estar con manos en bolsa, a estar haciendo más, ¿cuántas canciones va a cantar? Tu corazón no es un corazón de adorador. Nehemías no ponía a ver, ¿cuántas piedras nos faltan? ¿Cuántas puertas? Son un montón de puertas. Ahí está aquí diciendo que no vamos a hacer nada. Él se enfocó en reconocer el poder de Dios. Cuando tú y yo venimos a una reunión de adoración un domingo por la mañana y esperamos a que empiece la alabanza o antes de la alabanza empezamos a adorar a Dios, a reconocer a Dios, a exaltar a Dios. Esa adoración empieza a contagiar a los demás. Si no sabes adorar, aprende a adorar. La Biblia nos enseña, la Biblia es un manual de enseñanzas. Y la Biblia nos enseña cómo tú y yo podemos ser verdaderos adoradores. Versículos 6 al 9. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos. Primero estaban enojados, luego molestos, ahora encolerizados. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos, otra vez, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Cuando tú buscas a Dios, los enemigos se van a enojar. Hace muchos años fuimos a un campamento allá para el lado. Yo era pequeño, tendría 10 años quizá. Mi papá era el predicador invitado al evento. Un lugar muy bonito allá cerca de Monterrey. Monte Carmelo se llamaba el lugar. Un río precioso. Era una belleza ese lugar. Entonces me junté con los hijos de otros pastores que andaban ahí. Mala decisión. Los hijos de los pastores son tremendos. Y entre andar caminando ahí, la gente bañándose abajo en el río, nos encontramos un pequeño panal de avispas. Y pues dijimos, algo hay que hacer. Y lo tumbamos y le dimos una patada. Y ese de avispa fue y cayó cerquita donde estaba la gente bañándose. Han pasado ya más de 30 años de ese. Nadie sabe que yo fui parte de eso. Hoy lo estoy confesando. Si alguien de allá de Monterrey le llega este video y todavía tiene rencor contra esas avispas, no culpa a las avispas. Fueron los otros 2 hijos de pastores que andaban conmigo. Cuando usted patea un avispero va a haber problemas. Cuando usted se mete a buscar a Dios es como patear un avispero. Los enemigos empiezan a surgir.
Los enemigos empiezan a querer atacar. Cuando Nehemías ora, los enemigos se molestan más. Siguieron edificando y dijo Nehemías, vamos a orar. Y los enemigos se encolerizaron. Los enemigos se molestaron y quisieron atacar. No querían, no sé cuál era el problema de ellos, simplemente estaban molestos porque regularmente la gente siempre odia al pueblo de Dios. Estas personas odiaban al pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios no les hubiera hecho nada, lo odiaban. Pues aquí está otra muestra, querían que no sucediera nada en ese lugar. Y cuando Dios empieza a obrar en tu vida, los enemigos empiezan a surgir. Pero el versículo 9, la parte final dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ojo, Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere proveer, Dios quiere hacer de tu vida algo increíble. Y los enemigos van a surgir. Ojo, tenemos que estar siempre alertas. Porque a veces los enemigos no son como los imaginamos, un diablo gigante. A veces son cosas que nos traen comodidad. La iglesia, el templo, se puede convertir en nuestro peor enemigo cuando no sabemos para qué fue hecho. Y no fue hecho para tu comodidad ni para mi comodidad. ¿Okay? A veces la iglesia se vuelve tan cómoda que lamentablemente el 80% de la membresía a nivel mundial, según estadísticas de 10 años atrás, el 80% es pasivos y solamente el 20% es activo en todos los aspectos de la vida cristiana. O sea, sin querer, lo que tenía que ser favorecido se volvió como un tipo de enemigo, aunque no lo es. Pero así lo vemos en los resultados. La comodidad de la iglesia, la comodidad del ambiente, la comodidad de una congregación que me haga sentir simplemente tranquilo y en paz, pero no me exija y no me demande. Y si te exige y te demanda, ya lo ves como un ataque a tu persona o a mi persona. Entonces, ¿qué hago? Tan fácil. Como dice un amigo pastor mío, el problema de los miembros es que ellos pueden elegir a su pastor. El problema de los pastores es que no podemos elegir a los miembros. ¿Lo vuelvo a repetir? Así dice este amigo mío. Es una situación gacha. Dice. Los miembros eligen a sus pastores, los pastores no eligen a sus miembros. Así sucede, no es como en el béisbol, ¿verdad? Cuando era un chamaco que aventaba el bat y luego, órale, ¿quién elige primero? Y el que elegía primero elegía al mejor jugador o al dueño de la pelota y el bat. Aquí no elegimos. Aquí el que eligió fue Dios. Dios eligió a Nehemías, Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí. Los enemigos surgen, tienes que estar alerta. Ellos pueden venir a atacar tu vida, ellos van a atacar tu familia, van a atacar tu matrimonio, van a atacar tu economía. Versículo 10 en adelante, al 14, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Esto es clave. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No importa el tamaño del enemigo, no importa el odio del enemigo a tu vida o a tu familia, no importa los planes del enemigo contra ti. Si tú y yo nos enfocamos en el plan de Dios, escucha bien, no importa el tamaño, ni el ataque, ni la arma forjada en contra tuya. Si te enfocas en el plan de Dios, la victoria es tuya. No hay duda, es garantizado. Aunque la victoria no sea como tú y yo la queramos ver, sino va a ser desde la perspectiva de Dios. Así es como Dios sabe sacar adelante sus batallas.
Las victorias de Dios son garantía para nosotros. Nehemías y todas las familias continuaron trabajando. Y era interesante ver que con este lado pegaban un ladrillo y acá en la mano tenían el cuchillo. Tenían la espada. Que mientras unos cargaban piedra, los demás estaban con escudos y espadas, viendo a todos lados. Me encanta ese trabajo en equipo. Me encanta ver un equipo, un grupo de personas trabajando de esa manera. Es maravilloso, es emocionante ver a la gente activa de esa manera, involucrados todos en conjunto. Somos una armonía, un equipo. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, como este, es un cuerpo. Y no podemos despreciar ni siquiera los órganos más pequeños del cuerpo porque son importantísimos para la obra. Así lo veía Nehemías, así lo ve Dios. No importa el tamaño del enemigo, ellos siguieron trabajando y les amenazaron. Vamos a ir, les vamos a destruir, vamos a ir, les vamos a caer de noche, de día, vamos a mezclarnos, a involucrarnos y cuando menos piensen, ¡pah!, los vamos a golpear y vamos a derribar todo. Nehemías dijo, sigamos trabajando. Esto no se detiene. La obra no se detiene porque hay una nueva ley. La obra de Dios no se detiene porque un político, o una ley, o un gobierno, o alguien no cree en Dios. Eso no detiene a Dios. ¿Cuándo lo ha detenido a Dios eso? ¿Cuándo Dios se ha puesto a temblar? ¿Cuándo Dios ha sido segundo lugar? Jamás. Él siempre va en primer lugar. La Biblia dice, Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa y Él es el omega. Él ha estado en la eternidad y seguirá estando en la eternidad. La tierra pasará, sus gobernantes, sus políticas, todo se va a quemar y Dios va a permanecer. Ese es Dios, es el Dios de Nehemías, es el Dios de Julio, es el Dios de Randy, es el Dios de Estefanía, es el Dios de Tere. No es el Dios de la historia, ya hace muchos años Dios apareció, no. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Siguieron trabajando, vamos a construir el muro, vamos a amar nuestra ciudad, porque nuestra ciudad tiene necesidad de Dios y los muros han sido derribados. Albuquerque tiene muros derribados. Una gran población que no quiere acercarse a Dios. En el 2012 la estadística de los Estados Unidos es que la población menor de 30 años, la tercera parte de ellos, no tenían ninguna relación con Dios. En el 2012, le garantizo, ha crecido, ha aumentado. El desafío es grandísimo. Los muros están derribados. La gente está en cualquier lugar donde pueden ser lastimados por la droga, por la violencia, por la muerte. Si un Nehemías trastornó su generación, creo que varios cientos y miles de Nehemías podemos trastornar nuestra ciudad en acciones, no en palabras, sino en acciones. Nehemías, versículo 15. Aquí terminamos la última parte de lectura. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, lo que decía hace un momento. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Diga conmigo: nuestro Dios peleará por nosotros. Qué suave, ¿verdad? Cuando tienes el hermano mayor que te hace el paro. Una vez leí en una de esas revistas que me llegan, vienen lo primero que hago de esas revistas que me llegan, unas revistas gruesas de ministerio, es que en la parte de abajo, en ciertas hojas vienen chistes. Es lo primero que leo, antes de leer artículos. Y venía un chiste donde venía una persona
la imagen es que él abre la puerta y está diablo en la puerta. Y la persona, uno imagina el chiste, ¿no? En realidad. Y la persona que abre la puerta voltea y le dice, Dios, te hablan. Cuando usted tenga problemas, dígale a Dios que Él se haga cargo. Él pelea por usted. Claro que Él no quiere que estemos yoquis, pero realmente la batalla Él la va a llevar adelante. ¿Okay? Verso 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto es acción. Esto es acción. Déjenme decirle algo. Aquí tenemos un desafío en esta iglesia de crecimiento. La única manera de que eso se logre es a través de la acción. De otra manera no va a pasar nada. Ya Nehemías oró. Hicieron oración todos juntos, oraron, Señor, mira a estos enemigos, bla, 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 bla. Después de orar, ¿qué dijeron? Acción. Necesitamos hacer algo. Se pusieron a trabajar, se organizaron en escuadrones, en cuadrillas, tú defiende tu pelea, tú de día, yo de noche, empezaron a ponerse en acción, pero ninguno de ellos se quedó sin hacer nada. Algo sí te voy a decir, en el reino no hay lugar para flojos. En el reino no hay lugar para gente que no quiere hacer nada. El reino no es lugar, es muy incómodo ser flojo en el reino de Dios. El reino necesita gente activa, gente que está dispuesto a ser dinámico, gente que está dispuesto a ponerse la armadura de Dios, a ponerse en la línea de batalla. Es el tipo de gente a la que Dios reconoce. Usted sabe, una de mis historias favoritas, la mencioné la semana pasada, la menciono muy seguido, son aquellos 3 jóvenes que nadie supo sus nombres en toda la historia. No se sabe hasta el día de hoy quiénes eran. Cuando David dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Jerusalén? Y estos 3 jóvenes escucharon al rey que pidió agua, agarraron sus lanzas, sus espadas, se metieron al campo filisteo, mataron a unos cuantos de entrada, otros cuantos de salida y le trajeron un vaso de agua al rey. Nadie les pidió que lo hicieran, pero es que en el reino se necesita gente dinámica, gente activa, gente que se mueve, gente que dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Gente floja no tiene lugar en el reino. No es su lugar. Se sienten fuera del lugar, la gente se les queda viendo raro. ¿Y este qué es? Es un flojo. ¿Y qué hace aquí? No cabe en el reino. Hermano, el reino es de amor y no es de flojos. Los amamos, pero son muy flojos. No nos sirven. El reino es ejército. El reino no es hablar, el reino es actuar, es acción. Nehemías tenía la vocación. No era guerrero, no era constructor, pero tenía el llamado. La pasión le permitió llevar al pueblo hacia adelante. Cada uno de ellos que tenía su arma en la mano y con la otra trabajaban, tenían la vocación. No eran guerreros, no eran constructores, tenían pasión. A veces tu lucha contra el enemigo se va a llevar a cabo mientras estás actuando. No detengas tu obra para pelear. Mientras está la obra en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, pelea la buena batalla de la fe. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Pelear, 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 obrar, obrar, obrar. Va a llegar un día en el que Dios nos va a decir, entra a tu reposo. ¿Sabes lo más emotivo de Dios para ti, para mí esta mañana? Cuando tú y yo estamos en Dios, descansamos. Estar en Dios es recuperar fuerzas. Es como conectarte a una fuente de poder que te vuelve a fortalecer, a alentar, a animar. Pero va a llegar un día, no es hoy. Hoy hay que pelear la batalla, hoy hay que luchar. Un día más, un round más. Hay que pegar hacia adelante. Los enemigos están dispuestos a derribar tu liderazgo en tu hogar,
tu liderazgo en tu sociedad, en nuestra cultura, en nuestra generación. Hoy no es tiempo de reposo. Va a llegar un día en el que Dios te va a decir, entra, descansa, reposa. Es tiempo de disfrutar la victoria. Hoy hay que ir por la victoria. Hoy hay que pelear a favor de lo que Dios quiere. Dios te ha llamado porque tú tienes la vocación. Dios va a añadir pasión a tu corazón. Nunca te detengas. Yo quiero recordarte algo como final. Efesios 6:12, anótalo nada más. Efesios 6:12. Tú y yo no peleamos ni competimos con otras iglesias. Eso es lo más vergonzoso que puede existir. No existe eso, pelear con otra iglesia, competir con otra iglesia. Mi iglesia es mejor que la tuya. A empezar, ni es tuya, ni es mía. ¿Okay? No peleamos con el vecino. No es el vecino el problema. No es tu esposa o tu esposo el problema. No es la familia el problema. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es a través de ellos que llegan palabras a tu vida que lastiman. Es a través de personas que pasan situaciones que te desaniman, pero tu lucha no es contra ellos. Hay una lucha espiritual que enfrentamos todos los días. Tu lucha no es el tráfico, no es la crisis económica nuestra lucha. Tu lucha no es contra esa enfermedad. Tu lucha es en la fe. En que esa enfermedad, ese tráfico, esa situación quieren hacer que tu fe se debilite. Es el objetivo del enemigo. Si logra que tu fe se debilite, él va a decir, voy ganando, te estoy derrotando, te estoy aplastando. Pero si al momento de que él viene a atacar y a desalentarte y a provocar esa disminución en tu fe, y tu fe empieza a crecer y a crecer porque estás conectado con Dios, porque estás en oración buscando la presencia de Dios, porque es el momento en el que te conectas y sabes que Dios es tan grande que antes del principio Él ya estaba presente. Entonces se cumple lo que dice el Salmos: los enemigos huyen. No sé si esta mañana algunos de los que estamos aquí, nuestra alabanza, nuestra vida espiritual, nuestra adoración se han detenido, como la edificación del muro querían los enemigos que sucediera. Se ha obstaculizado tu vida de adoración. ¿Puedes pasar, Keila? Yo quiero animarte esta mañana a dar un reinicio